se da en la medida en que se dio cuenta el presidente electo de que la situación de inseguridad y criminalidad es bastante fuerte, muy aguda, y que desafortunadamente el papel de los cuerpos policíacos ha presentado una serie de limitaciones y sobre todo ineficacias para reducir problemas complejos como narcotráfico, criminalidad, secuestros, extorsión, que pues, han afectado a una gran mayoría de los mexicanos. Una de las críticas que hizo la sociedad civil en los últimos meses fue precisamente criticar los excesos de la participación de militares en tareas de seguridad. Ahora bien, lo que aparentemente va a presentar la nueva administración es una reforma constitucional, es decir, que tiene un telado mucho más amplio en el sentido que va a permitir la participación en tareas muy específicas. Ahora bien, aquí el problema que se puede visualizar es que la incidencia delictiva, en ese caso la criminalidad, que hemos visto en los últimos años y que arroja, simplemente para este año tengo entendido, con 25,000 muertes o homicidios dolosos, vaya, pues eso lo reduces siguiendo las prácticas internacionales o buenas prácticas con investigación, inteligencia, que eso no lo hace el ejército. Eso lo hace en este caso, o lo debería hacer el CISEN, o lo debería hacer la propia Procuraduría, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo preocupante es que es el mismo, o sea, aparentemente cambia el enfoque, pero sigue siendo la misma estrategia. Y aquí la pregunta es si esa criminalidad la vas a reducir con los mismos cuerpos policíacos, en este caso Sedena y Marina, que como hemos visto, pues ha sido un modelo muy reactivo, que no ha sido eficiente para reducir en este caso las pugnas, las disputas que existen entre las distintas bandas y que afectan en este caso la inseguridad y sobre todo la tranquilidad de distintas ciudades en México. El crimen organizado genera bastantes incentivos que una ley de amnistía. Entonces, esa ley de amnistía puede ser sobre todo orientada para pequeños grupos delictivos que no tienen la estructura de grupos delictivos que, como sabemos, tienen toda una estrategia de posicionamiento nacional, local, regional, transfronteriza internacional. Por lo tanto, y siguiendo con las buenas experiencias a nivel internacional, ¿en qué consiste la reducción de los grupos delictivos? Es fortalecimiento del Estado de Derecho, fortalecimiento de los modelos proactivos con respecto a los derechos humanos y la parte preventiva. Entonces, la segunda parte de la interrogante me parece muy importante. ¿Por qué? Porque lo que se ha dejado de lado en los últimos 2 o 3 años de esta administración fueron los programas preventivos transversales. Entonces, estos programas transversales de alguna manera son relevantes porque tratan o deberían de tratar de reducir la problemática del tejido social que afecta en este caso a grupos vulnerables y que es un atractivo para que los jóvenes y adolescentes se involucren en tareas delictivas. Pero si lo traducimos en la parte presupuestaria, aquí la pregunta es si se le van a asignar recursos importantes a tareas de prevención con todo lo que ello implica, el tema de educación, el tema de cultura, el tema de cuestiones ambientales, el tema de desarrollo social. Es decir, aquí implica, además del presupuesto, una eficaz coordinación y planeación interinstitucional entre dependencias federales, locales y estatales, que en la práctica no se ha dado. Simplemente que este programa creo que representa retos y oportunidades. ¿Retos en qué sentido? Uno, a que si va a cambiar el enfoque militar, que como hemos visto no ha dado resultados en las tareas de pacificación y sobre todo de garantizarnos a los y a los ciudadanos pues mejores condiciones de seguridad. Creo que el tema es que cuando vemos las mejores prácticas internacionales es fortalecimiento del desarrollo de los policías. En los últimos años en México le hemos canalizado recursos importantes para atender y formar a policías, en el caso de Policía Federal, policías de municipios de estados, pero lamentablemente los rendimientos y sobre todo los controles anticorrupción no han sido una estrategia eficaz. El otro tema es lo que estamos comentando. Si no involucramos la parte de inteligencia y la parte de investigación, pues estos grupos delictivos van a seguir funcionando con las lógicas, ¿no? Y el otro componente, y que me parece importante por parte de la reforma o del programa, es el fortalecimiento de reducir los temas de lavado de dinero, que es un activo muy importante. Aquí lo central es si, en ese caso, Hacienda va a tener la suficiente capacidad financiera para hacer las investigaciones. Y ese es donde implica el cruce entre investigación e inteligencia. Y finalmente está el tema de la prevención, lo que estamos comentando. Aquí el reto de la gestión de política pública es que si vamos a promover una serie de proyectos y programas sociales
pues a nivel nacional, que como sabemos no han tenido recursos presupuestarios y desafortunadamente las tareas preventivas para los municipios no han sido una prioridad.